Hola, bienvenidos al primer episodio de Sinergia, Vida y Arte, un espacio que pretende acercarnos y dar a conocer más detalles de aquellas personas que se desenvuelven dentro de los diferentes ámbitos de las artes escénicas en México. Antes de continuar, me gustaría agradecer a todos aquellos que nos ven, escuchan y acompañan a emprender este viaje. A continuación, quiero presentarles y darle la bienvenida a mi amigo y colaborador Manuel Rojas, bailarín de folclore desde los 8 años de edad y recién egresado de la licenciatura en danza contemporánea por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Actualmente cursa la licenciatura en psicología, y es docente de danza desde hace 5 años. También les quiero presentar a mi gran amiga Miriam, bailarina desde los 13 años de edad y recién egresada de la licenciatura en danza contemporánea por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. También es instructora certificada en ballet. Bueno, para inaugurar esta sesión de entrevistas, les queremos presentar a una maestra muy querida que prácticamente nos vio crecer a lo largo de la carrera. Y ella es Mirna de la Garza Brena. Es fundadora del Centro de Investigación de Movimiento en Casa Xitla, directora artística de la compañía M de Mar Danza. Es creadora de la técnica de movimiento El Movimiento Lógico, maestra y terapeuta de masaje tailandés. Es licenciada en danza por la Universidad Sorbonne de París, tiene una certificación de análisis y notación de movimiento Laban y tiene licenciatura en educación artística por la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Bueno, pues queremos agradecer por aceptar esta entrevista y sin nada más que agregar, le damos una cordial bienvenida a la maestra. Hola, chicos. Maestra. Hola. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar, maestra. ¿Cómo está? Bien. Bien. Otra vez, muchísimas gracias. No sabe cuán feliz nos hace que sea nuestra primera entrevistada. Y nada, queremos empezar directamente por saber algo que nos intriga mucho. ¿Cómo fue que la danza llegó a su vida? Ay, es una historia larga, pero trataré de resumirla. En realidad, en mi casa mi mamá era bailarina de clásico y mi papá músico no profesional, músico, tenía su grupo, ¿no? Él toca las percusiones. Entonces, como que yo crecí en medio de la música y fue gracias a la música que yo llegué a la danza. Mi mamá de chiquita nos organizó clases de ballet, así, la barra era el sillón y así. Pero mientras por la ventana veíamos cómo mis primos se trepaban a los árboles y pues queríamos estar allá. Entonces, pues no nos clavamos en la danza, ni mi hermana, ni nadie de las amiguitas que invitaba, y ya, quedamos así. Y en primero de prepa, yo empecé a tener como curiosidad de la danza clásica y me metí a estudiar danza clásica a los 16 años, súper tarde, para los parámetros de la danza y como de lo que se debe hacer, ¿no? Y ahí empecé con la danza clásica y muy rápido, tenía yo apenas 4 años o 3 años estudiando clásico, cuando me lancé a montar la primera coreografía por un concurso que organizaban ahí en la academia donde yo estudiaba. Entonces me lancé así a hacer un concurso de una coreografía para el concurso y con la sorpresa de todos nos dieron el segundo lugar por originales, porque claro que no tenía de danza clásica. Creo que tenía un échappé y esto era lo de danza clásica que tenía, ¿no? Pero tenía toda una propuesta diferente en el sentido de las temáticas, ¿no? Todo el mundo agarraba para los concursos como pequeños cachitos de duetos, de repertorio, ¿no? Agarraban partes de cualquiera de las obras de repertorio. Y yo no, yo usé música de jazz y estaba yo como muy acostumbrada a los ritmos latinos, por como habíamos crecido en casa, ¿no? Con la rumba flamenca y todo esto. Entonces, pues yo agarré una música de jazz, nos disfrazamos de gatos y un tipo Cats, hagan de cuenta, era como más por ahí, por el estilo, en donde había mucho más, en estilo de danza, mucho más jazz, sin que yo hubiera tomado aún ninguna clase de jazz. Y así fue como empecé y bueno, pues ya nunca más me salí, ¿verdad? Wow.
Sí. Ay, qué bonita historia. Bueno, justo como que ya nosotros, pues entendiendo que estamos ya del otro lado también y así, también nos da curiosidad saber como cuál fue el momento importante o cuál fue el momento como clave en el que decidió que quería la danza como una forma de vida y dedicarse a ello profesionalmente. Sí, es buena esa pregunta. Exactamente no sé cómo el día, pues, pero sé el periodo. Yo empecé a los 16 años, ¿no? Y era primero de prepa, estaba a punto de acabar la prepa, y en sexto de prepa hubo una oportunidad en la escuela de montar una obra por el final, pues ya nos íbamos, ¿no? Y entonces nos juntamos, había gente que escribía muy bien y así, entonces nos juntamos y escribimos una obra así, a lo mejor sin pies ni cabeza, pero todo fue hecho por nosotros y yo pedí estar al cargo de todo lo que era el montaje escénico, más, por supuesto, que iba a meter pues, algunas secuencias de algunas cosas como tipo comedia musical, digamos, sin que nadie cantara, porque pues nadie cantábamos, ¿no? Y ahí montando eso que implicó ir a la escuela los sábados, juntarnos, organizarnos en casas de amigos, así, en espacios súper pequeños, para montar aquello que parecía, pues era amateur, era así, era una cosa para cerrar el ciclo. Ahí yo me di cuenta de la dinámica, pues, porque hicimos la producción, desde escribir la obra, repartir el guión, que era como la parte teatral, digamos, y yo estaba metida, o sea, organizando también sin saber, muy intuitivamente así, todo el movimiento escénico a los que no bailaban, pero también obviamente a los que bailaban. Ahí yo dije, yo de aquí soy. O sea, ahí decidí que yo ya no me quería mover de ahí. Y ahí fue muy complicado, entré en una crisis fuerte porque pues a los papás no siempre les encanta que uno elija el arte como camino, ¿no? Ellos sienten que te vas a morir de hambre, que por qué no sigues con eso como un hobby, cosas que a mí me dijeron. Y cuando pues te hacen dudar, pues, porque eres chavo, ¿no? Eres chavo y pues no sabes cómo te va a tocar. Mi mamá había sido bailarina de clásico y por un problema en la columna lo había tenido que dejar. Entonces era su ejemplo de decir, no, por favor, porque dependes de tu cuerpo y cualquier cosa te tumba la carrera y bla, 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 ¿no? Entonces yo tenía pues un ejemplo viviente ahí de por qué no, pero al mismo tiempo pues las ganas y el empuje y esto que uno siente cuando decide, ¿no? Y total, por más que que hiciera exámenes por todos los lados en las universidades, digo, para hacer lo más parecido que era diseño gráfico, que Dios mío, dibujo mal lo que le sigue. Después de todo eso, yo empecé a escribir en escuelas afuera de México para irme a estudiar y me aceptaron bueno, yo quería el Joffrey Ballet, por supuesto, yo tenía formación académica, ¿no? Yo quería clásico, yo quería irme a Nueva York. Y mi mamá me dijo, cuando bueno, no me aceptaron, me dijeron en el Joffrey, pues sí, tienes que pagar $50, era en aquella época, y vente a hacer la audición. Pues ahí se me cuatrapeó todo, pues yo no tenía ni los $50, ni cómo irme a Nueva York sola, no tenía los medios, pues yo no trabajaba ni nada. Y ahí pues cuando tuve que pedir ayuda, mi mamá dijo, no, a cualquier país en este mundo, menos a Estados Unidos. Pero bueno, ahí ya ellos estaban así como, ay, no, ya vamos a despejarle la cabeza. Y había una amiga mía que se había ido a Francia a hacer una cosa que se llama lenguaje y sociedad o algo así en la Sorbonne. Me dijo, ¿por qué no te vas con Jimena 3 meses? Te despejas la cabeza. Y si después de estar en París quieres ir a Nueva York, pues hablamos. No, pues, ¿cómo? O sea, yo llegué a París a hacer audiciones. Hice todas las audiciones que pude, investigué en todas las escuelas que pude y pues listo, regresé a México a sacar la visa de estudiante y con la novedad, con mis papás a decirles, pues listo, ya estoy aceptada en la escuela, ya me vuelvo para París. Entonces tenía que hacer los trámites acá porque las visas las tienes que sacar en tu lugar de nacimiento y me regresé y ya no hubo quien, ¿no? Me agarrara de vuelta, ¿no? Pero fue ahí, en ese montaje, pues, en resumen, cuando yo me di cuenta de la dinámica de todo lo que implicaba, ¿no? Todo lo que yo había dejado a un lado era poco con lo que tuve que dejar en ese sexto de prepa para lograr este montaje que pues, era una probada de cómo suceden las cosas, ¿no?
Ay, tengo una Wow. pregunta ahí que me surge, perdón, Manuel. Sí, sí, sí. Dale, dale. A mí como que me causa mucha intriga el rollo como del lenguaje. Sí, ¿usted ya hablaba francés No, el rollo del cómo idioma, fue? no para nada. Yo hablaba inglés y hablaba español. Medio entendía, habíamos tomado en la secundaria así un cursito de francés que lo que te enseñaban era que te aprendieras diálogos. Entonces, pues yo sabía decir esos diálogos, sabía lo que esos diálogos querían decir, ya, tan, era todo lo que sabía. Y no, me fui sin hablar francés, me fui hablando inglés y las primeras semanas yo llegué, bueno, volé a París, pero en realidad estuve en una escuela de idioma que estaba en el sur de Francia, entre Niza y Mónaco, en la costa azul, una escuela pequeñita, así, que era para aprender francés. Y bueno, pues estás en el lugar. Yo con todos me comunicaba en inglés, porque pues había gente de Kuwait, de Finlandia, y todos estábamos para aprender francés, pues no podíamos comunicarnos en francés. Y comunicábamos en inglés, pero los maestros eran maestros muy chavos. Y entonces las clases realmente sucedían afuera del salón de clases, porque te los encontrabas en la cafetería. La cafetería a las 6 de la tarde bajaban una bola de espejitos y se convertía en discoteca. Entonces, vivíamos ahí todos. Entonces, pues platicabas con los maestros y los maestros no te hablaban en inglés. Entonces fue como muy, me gustan mucho los idiomas y fue muy fácil, y a mí me gusta hablar también, entonces fue muy fácil perderle el miedo a equivocarme, pues como que nunca he tenido mucho miedo a eso. Entonces yo me aventaba y fue muy lindo porque a las 2 semanas, se supone que eran por mes, ¿no? Los cursos así, chandicha. No, pues a las 2 semanas yo del grupo A, en donde yo en el examen puse mi nombre y lo entregué en blanco, me había brincado al C, o sea, ya no pasé ni por el B, me brincaron porque ya hablaba mucho. No escribía tanto, pero hablaba mucho. Y así entré a la Sorbona, hablando mucho, no escribiendo. No quieran ver los exámenes de estética, que es filosofía, cómo los escribía. O sea, me tuvieron toda la paciencia del universo. Wow. O sea, eso me recuerda mucho a algo que nos menciona en clase, que es dar todo por el todo. Cuando tiene un objetivo, ir todo por el todo. Y es súper interesante que usted lo haya hecho desde el primer momento en el que haya decidido estudiar la carrera y siga con eso hasta ahora, ¿no? Mencionándolo y tratándole de enseñar a quienes alguna vez tomamos clase con usted. Wow. Bueno, Sí. nuestra siguiente pregunta va un poco de la mano de esto, de cómo fue en el momento clave, y quería saber si existe para usted personas o algo que la haya inspirado durante toda su carrera. Sí, por supuesto, siempre hay como los grandes maestros, pero incluso gente que no conocí, que no fue mi maestra y que admiraba, pero fue cambiando, era diferente. O sea, cuando yo estaba en clásico, bueno, en aquella época, la pareja, no sentimental, pero la pareja de todas las obras de repertorio, pues eran Nureyev y Margot Fonteyn, que era la del Ballet de Londres. Y a mí, bueno, ella, bueno, ¿no? Y Maya, ¿no? Eran así no, por favor. Pero después, cuando cambié al contemporáneo, bueno, es que es eso, cambié al contemporáneo, ¿no? En Francia conocí gente que inspiró tremendamente, ¿no? Allá conocí a Trisha Brown, estando allá. Y Trisha Brown ha sido para mí yo creo que es mi gran motivación. O sea, yo después de ver una de las obras de Trisha Brown, yo decía, es que, ¿por qué no hay una clase de danza después de ir al teatro? Porque yo lo que quiero ahorita es tomar una clase, ¿no? Entonces, ella ha sido como una gran inspiradora y sin que en esa época hubiera yo todavía tomado una clase con ella, ninguna, ¿no? Y creo que ella hoy por hoy es de las personas que más admiro. Casualmente la mayoría son mujeres, pero tengo así mis tres así. Una es Trisha Brown, otra es Ana Teresa de Keismerker, que también a ella la conocía ya, que también era así de morirme. Y uno de los hombres que a lo mejor aquí no es muy sonado porque es muy francés, ¿no? Es Jean-Claude Galota.
que también su propuesta estética era muy afín a las cosas que a mí me gustan, ¿no? Entonces, ellos tres, bueno, fueron y siguen siendo hoy por hoy porque sigo su camino, siguen creando, ¿no? Y siguen vivos, ¿no? De los no vivos, pues son los de clásico que yo babeaba, yo me acuerdo, pues no había el YouTube, ahora qué bueno que hay el YouTube y ustedes pueden volver a ver las cosas, ¿no? En esa época, pues no había el YouTube y pues yo me la pasaba buscando documentales o películas o cosas así, ¿no? Y pues sí, ellos fueron así como mis grandes inspiraciones. Y luego una de mis maestras que tuve allá, pero que la conocí ya estando allá, Cecile Ubel, pues yo cuando entré a la carrera yo dije, ok, mi objetivo, lo que sigue es, yo quiero bailar en esa compañía, en la compañía de ella. Y cuando yo terminé la carrera, ella deshizo la compañía y yo lloraba. O sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, pero hablé con ella, porque a ella me quería muchísimo también, aunque es súper fría. Bueno, no fría, es que los franceses son diferentes a nosotros. No es que sean fríos, son diferentes, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, pero hay una convocatoria para proyectos para el Festival de Danza Callejera y ya metí la convocatoria. Si me la dan, pues armo un elenco y te incluyo. Y así fue como pude bailar con ella. Y fíjense lo que es la vida. Digo, esto se los voy a contar así nomás de al lado. Pasaron miles de años, yo regresé a México en el 89 y pasaron todos esos años y yo no volví a saber de Cecile Ubel. Bueno, sí, regresé a Francia en el 2008 y la vi y ya, no volví a saber de Cecile Ubel desde entonces. Y gracias a la pandemia, que como que los franceses empezaron a conectar porque son cero cibernautas, entré en contacto con ella y la pude entrevistar para mi proyecto de mujeres. Y ahora está su cápsula en el proyecto de mujeres y fue así como de las satisfacciones más grandes, porque ella fue para mí así sabia, de estos maestros que dices, no inventes, es que dice cosas maravillosas, ¿no? Y que tenía ya tenían este acercamiento como hacia lo somático, ella y Susan Holzer, que fue la que me acercó a mí a la técnica Alexander, y era muy diferente. Entonces, bueno, son esos, ¿no? Desde los íconos que son intocables, ¿no? Algunos porque incluso ya ni viven, pero los otros, los grandes maestros a los cuales yo siempre agradezco, después de una clase, yo siempre agradezco a mis ancestros y a mis inspiradores y así. Sí. Pues igual un poco como recordando esos momentos muy especiales, no sé si si tenga alguna obra que haya bailado en específico o incluso que usted haya creado que sea como súper especial, como muy única, que la llene mucho. Sí, obras pues mías, porque tampoco crean que he bailado con tantísima gente. Y sí tengo, pues digo, un vínculo ahorita fuerte hay dos que yo puedo decir así que me desgarran. Una se llama Las Cosas de Mosquino, que es un parteaguas en el sentido de que M de Mar cuando empieza como grupo cuando los 80s, que era el boom de los grupos de independientes, digamos, en donde tú bailabas con ese grupo y eran como muy cerraditos, éramos cerraditos, pues éramos un grupo y no bailábamos en otro. Y de repente sucedieron cosas, muchas, ¿no? Entre que una estaba embarazada y otra se iba a vivir fuera y otra así, y se empezó a deshacer M de Mar, o sea, empezaron a ir la gente del elenco que ya llevaba 10 años, y me quedé sola, y entonces hice que empezó siendo un solo y acabó siendo un dueto que se llama Las Cosas de Mosquino, y es la primera vez que meto yo cosas de clown, que me atrevo a meter cosas de clown a una obra, y que o sea, fue realmente un antes y un después. O sea, M de Mar era una cosa como una propuesta antes y a partir de ahí, ¡pum! Entra el humor, entra el no miedo al ridículo y entra un trabajo de clown como más refinado, ¿no? No tan intuitivo. Esa es una. Y la otra es la de Geotres, la del samurái, porque pues esa tiene una carga emotiva fuertísima para mí en lo personal porque justo se crea cuando cumplo 50 años. ¿No? O sea, la hago cuando cumplo 50 años. Y pasaron pues episodios fuertes en mi vida en ese momento, más lo que ya sucede cuando la menopausia y todo esto, que es un parteaguas, es la oportunidad de reinventarte y desde ahí crear otra cosa. Entonces yo creo que esas dos obras
como que sí hacen un parteaguas dentro de todas las obras de M. de Mar. Hay muchas que me fascinan, pero esas dos son así. Uh-huh. Muy bien. Wow. Maestra, hablando un poco más de su estancia en París, nos gustaría que nos contara su experiencia en general, qué fue para usted. Ya sabemos que prácticamente del idioma no manejaba, pero aparte de eso, ¿cómo fue su experiencia en la danza estando en París? Sí, fue muy interesante porque yo llegué yo tenía formación de clásica, nunca había tomado una clase de danza contemporánea, nunca, ¿no? Había visto, pero no había tomado una clase de danza contemporánea y había visto poco, porque ya ven cómo funciona, ¿no? Los clásicos se mueven en el ambiente de los clásicos y así. Entonces, cuando llegué, hice un año, todo el primer año lo hice en una escuela particular que no era la Sorbonne todavía, en una escuela particular que se llamaba el IPAC, y tú tenías que elegir un poco como sucede en la academia, que tú eliges el sesgo, si es contemporáneo o popular o así. Allá también había contemporáneo, había jazz y había clásico. Y yo elegí clásico. Y la cosa es que dentro de clásico sí te daban algunas clases, tanto ellos le decían folclore, y lo que nos daban era flamenco, que era súper bonito, y nos daban contemporáneo. Y nos daban 2 maestras de contemporáneo, y una de ellas nos daba Graham, y la otra nos daba una técnica que se llama Peter Goss, que es él es gringo, pero en realidad radica en París desde hace muchos años. Y yo ahí pues tuve estas probaditas de contemporáneo y dije, wow. Entonces ahí empiezo, o sea, como a dudar del clásico. Y el parteaguas ahí para cambiarme a contemporáneo fue que tuve yo una lesión en una rodilla, de la cual me recuperé muchos años después, y no me permitía treparme en las puntas. Ya no podía treparme en las puntas. O sea, la rodilla se me iba, ¿no? Entonces había habido ruptura de ligamentos. Entonces era como muy, muy grave. Tanto que el examen final, que pues, había toda una cosa en puntas, no me dejaron salir con la rodillera. Entonces lo hice como pude, y fue un examen que pues, no representaba mi trabajo, pues representaba lo que podía rescatar a partir de esa lesión. Total, no les hago larga la historia. Del IPAC me pasé a la Sorbonne, y entonces ahí se me abrió así el panorama, porque pues era universidad y todo esto, tú elegías tus materias y todo. Y parte de las cosas que es interesante como experiencia es algo que no era muy agradable, que es que cuando tú eliges, no sé si sigue siendo así, pero en aquella época, cuando tú elegías tus materias en la Sorbonne, primero eligen los franceses, luego eligen los extranjeros, y es por orden alfabético. Entonces, claro, los franceses eligen las clases con los grandes maestros y se van llenando, y ya cuando te toca a ti como extranjero, te van dejando la escamocha, como quien dice, y a mí me pusieron, de apellido, me pusieron de la Garza, en la L. Entonces, imagínense, extranjero y en la L, no, pues ya, a mí me tocaba lo que ya nadie quería, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez en mi vida que yo viví en carne propia y en muy mal plan un hecho como de sentirte diferente, pues, ¿no? O sea, en donde había una línea así de los franceses, los extranjeros, ¿no? Y eso fue fuerte como experiencia, fue fuerte, pero me ayudó un montón también, pero yo sí decía, nunca pude tomar una de las clases que me moría de ganas de tomar, que era escenografía, nunca la pude tomar, jamás. Y era debido a mi apellido y a ser extranjera. Entonces yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no hay las mismas oportunidades? Pues no había. Entonces, parte de la experiencia incluye estas como yo digo, es que como que te ponían en tu lugar, ¿no? Así de, a ver, tú eres mexicana, no vengas aquí a quitarnos el espacio. Eso es de estas cosas que no te cuentan siempre, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas. Fueron fuertes muchas cosas. Sacar la carte de séjour, que es la carta de residencia, me tardé más de un año en sacarla. Entonces yo iba diario a la escuela, aterrada de que un policía me pidiera mis papeles, porque a pesar de que estaban en trámite, yo tenía el papelito rosa, le decíamos, que era un papelito que decía que estaba en trámite, pero yo no lo cargaba, porque si ese papelito se perdía, todo mi trámite se iba para atrás. Entonces me daba terror traerlo. Entonces, si me agarraban, no traía el papelito rosa, ¿saben? Entonces, viví con miedo, viví sintiéndome hecha un poquito al lado. Estas son las partes como
como las partes, los negritos así que aparecían en el arroz, pero con todo y todo las experiencias buenas ganaron, ¿no? O me aguanté, o sea, yo me acuerdo todos los domingos, así, de estar en mi cuarto y decir, mañana, lunes, voy a volver a ir a la prefectura a ver lo de mi carte de séjour, y así fue más de un año. Y total, cuando entré a la Sorbonne, pues descubrí a Cécile Houvel, descubrí a estos otros grandes maestros, aprendí que estética no es una manera de maquillarte, sino es filosofía, ¿no? O sea, estas cosas que dices, ¡ah! ¿Por qué me metí a filosofía? Me metí a fisiología porque ya no me quedaba ninguna otra clase teórica. Y yo dije, fisiología, cuando empezaron a hablar de alveolos, dije, no, me voy a ir corriendo. Y acabé fascinada después, ¿no? O sea, me aguanté y acabé fascinada. O sea, como la experiencia estuvo, yo puedo decir que llena de picos. No había planos en ningún momento, en absolutamente ningún momento. O sea, como que era hasta arriba, hasta abajo, hasta arriba, hasta abajo, así. Así fue en general la experiencia. Wow. ¿Cuántos años estudió allá? Y, bueno, en 4 años, 8 meses. Ah, no, sí, fue un rato. Wow. Ay, pues ahora, maestra, queremos que nos platique, bueno, no sé si nos puede contar un poco acerca del proceso de creación de la técnica de movimiento lógico. Sí, claro. Pues miren, surge porque cuando yo regreso a México empiezo a bailar con 2 coreógrafos y al final cuando hago M de Mar, mi idea mucho era, yo traía como un lenguaje diferente. Aquí se manejaba mucho el Graham y yo pues no me había entrenado en Graham, no propiamente, había probado, pero no. Y el estilo y las temáticas y el estilo era como diferente. Entonces, a la hora que yo hago M de Mar, me doy cuenta que para las coreografías yo necesitaba que entendieran el lenguaje que yo quería. Y entonces les propuse que por qué no yo les daba clase, que dejaran sus clases de afuera y que yo los entrenaba intuitivamente, ¿no? O sea, como pensando, mi objetivo era sacar la coreografía, o sea, como que yo partía de la coreografía y decía, quiero que hagan esto, entonces los voy a llevar, ¿no? Y así, poquito a poquito, de repente se empezó a hacer una clase un poquito más estructurada y más estructurada y más estructurada y empezó a venir gente de fuera. Y cuando empieza a llegar gente de fuera, me doy cuenta que el objetivo no puede ser la coreografía porque la gente de fuera pues le importa un cuerno, ¿no? La gente de fuera quería entrenarse. Y Isabel Beteta nos había prestado el espacio para ensayar, que es así como la mecenas de M de Mar. Y entonces ella misma me dijo, ay, sí, pero me dejas que me entrene con ustedes, ¿no? Y poquito a poco se fue abriendo. Y un día, una de las integrantes de M de Mar, Maggie Santillán, que estaba embarazada, entonces no podía hacer todas las cosas, me dijo, oye, esto hay que sistematizarlo. O sea, es que es una clase súper diferente y no sé qué. Y nos acercamos al CENIDI, al Centro de Investigación y Documentación. Pero pues la verdad que no sabíamos mucho cómo hacerlo. Entonces ella empezó a tomar notas y luego me explicaba y así, pero estábamos muy verdes todavía. Entonces yo le dije, mira, no nos hagamos bolas. Vamos escribiendo la clase tal cual es y después vamos viendo qué características tiene. Y así fue como empezó. Pero me tardé, fíjense. Eso fue cuando nació Diana, que ahorita debe tener 25 años. Eso fue hace más de 25 años. Y la primera vez que yo hago con el movimiento lógico, que hago un curso, un diplomado para maestros, fue en el 2008, 2009 creo, en donde me lo reconocen, pues. Entonces, el lapso de creación de todo eso, de cómo se va sistematizando, tomó muchísimos años. O sea, no es decir, esta es la clase. No, o sea, pasó por muchísimos filtros, entre ellos un diplomado de Laban, un primer diplomado en Laban. Yo en Francia había hecho todo lo de notación, pero solo notación. Eso tengo todo lo de notación, hice todos los cursos. Pero en México había tomado un diplomado que hicieron ahí también en el CENIDI, donde conocí a Silvia Moliner, una súper maestra de Laban, y a Pilar Urreta. Y con ellos descubrí todo lo de effort, y eso ayudó a que yo pudiera nombrar y sistematizar lo del movimiento lógico. De hecho, empecé en ese diplomado. Silvia como que vio por dónde iba y me dijo, o sea, asesoró mucho mientras estaba yo en el diplomado que se tardó como un año, fue largo. Y de ahí ya me soltó y yo empecé entre eso, mira, está salpimentado, logré sistematizarlo gracias a
estos cursos de effort que me ayudaron a nombrar las cosas, a ver un poquito más a profundidad, y los cursos de educación estética en los que me formé, eran del Lincoln Center Institute de Nueva York, pero eran traídos para maestros que había elegido el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, el IMASE, y éramos un grupo de, no me acuerdo si éramos como 10 nada más, y eso también, porque eso tiene una base filosófica y no pedagógica. Con ustedes compartí muchos de los textos que para mí fueron así de Maxine Greene. Maxine Greene era la filósofa residente del Lincoln Center en aquella época, y entonces aprendí a ver con profundidad, y eso me ayudó muchísimo también a sistematizar el movimiento lógico y como a orientarlo y a entender hacia dónde iba, y entendí que, bueno, los pilares son algunos principios de la técnica Alexander y la teoría de effort o el sistema de Laban, ¿no? Wow. Sí. Bien. Justo la siguiente pregunta va muy de la mano con eso y con algo que comentó, bueno, hace rato, que es, ¿qué opina usted del hecho de que el movimiento lógico ha sido el primer acercamiento a la danza contemporánea de muchas generaciones de la Academia de la Danza Mexicana? No tienen idea el honor que me hace y la responsabilidad, o sea, está, ¿no? Salpimentado los dos. O sea, es un gran honor porque es un reconocimiento a algo, a un bebé mío, digamos, que gracias a la maestra Lidia fue, porque ella me llamó cuando yo estaba haciendo el diplomado para maestras, ella me llamó y me dijo, yo quiero que eso suceda aquí, ¿no? Entonces, por un lado es un gran honor y por otro lado es una gran responsabilidad. Y decir que el movimiento lógico no es una cosa estática, es una propuesta que sigue evolucionando, ¿no? O sea, el movimiento lógico el día de hoy no es quizá lo que les tocó ni siquiera a ustedes, ¿no? Ahora ha crecido porque, claro, todo esto está vivo porque sucede con el cuerpo y me voy dando como cuenta de qué cosas funcionan más y hacia dónde y con cuáles los ayudo más, ¿no? O sea, la idea ahora es otorgar herramientas que les posibiliten usar en otros lados, ¿no? No que se aprendan un estilo. Porque ustedes lo vieron, no es un estilo, ¿no? Ay, perdón, no sé cómo se lee. No es un estilo, sino que agarra la forma como pretexto para ahondar en el cómo. En realidad es un cómo acercarte a las cosas. Entonces, no, bueno, yo me siento así la más feliz del universo. En la carrera de multidisciplinar, dentro de la estructura de la carrera está el movimiento lógico. Wow. Y nombrado como tal. Entonces, no, bueno, el honor así, o sea, cuando apareció eso yo decía, ok, ya me puedo morir tranquila. No es cierto, todavía no, tengo muchas otras cosas que hacer, pero o sea, como que dices, bueno, todo este esfuerzo, porque son miles de millones de años, llega a un lugar fértil, pues, ¿no? Que es justo estar en contacto con los futuros bailarines, ¿no? Que posiblemente esto lo van a llevar más allá, ¿no? Entonces, bueno, sí, mucho honor. Wow. Sí, está cañón. Yo igual así llegué en ceros de la danza contemporánea y llego y veo eso y ya. Sí, fue como... Sí, considero que fueron como muy buenas bases pues para todo lo que vino después de la carrera, ¿no? Entonces, pues queremos saber cómo es que vive la parte de la docencia hacia profesionales de la danza en comparación con los laboratorios y sesiones de movimiento terapéutico. Ajá. Es que son como tres cosas, creo, Miriam. Una es, sí, la docencia para profesionales de la danza. No doy clases de movimiento terapéutico propiamente, estoy metida. Doy terapia de movimiento. Ajá, o sea, es diferente. Es terapia de movimiento y está como sustentada por diferentes técnicas de trabajo manual, como es el masaje tailandés, sobre todo el masaje tailandés, aunque aprendí muchas otras técnicas, me quedé después con el masaje tailandés y con toda esta parte de la reeducación y de la repatronamiento, o sea, el reorganizar el cuerpo que tienen la técnica Alexander y Barteniev, ¿no? Entonces,
Lo que a lo mejor tu pregunta lo que va es hacia los laboratorios de investigación somática y la formación o sea, la docencia hacia la formación de profesionales de la danza. ¿Puede ser? Porque Sí, sí son sí, como, justo, es que no sabemos, o sea, como que nada más conocemos la parte que conocemos de la escuela, que es como dirigida hacia la docencia de profesionales, entonces no sabemos muy bien como qué es lo que pasa afuera y qué otras cosas imparte, pero más o menos cómo lo vive diferente, pues. ok, sí, lo vivo diferente y no porque soy la misma, pero lo que cambia es como el objetivo. Los otros que son laboratorios de investigación somática, que son como clases de danza, pero el objetivo no es aprender como ni una técnica en especial ni nada, sino concientizar diferentes, tenemos temas, ¿no? Pero concientizar diferentes, pueden ser partes del cuerpo, sobre todo partimos de partes del cuerpo. Entonces, al final del día es estar explorando a través del cuerpo, con el cuerpo y para el cuerpo, usando diferentes herramientas. Una herramienta es la técnica, que puede ser, desde mi perspectiva, el movimiento lógico. Y otra herramienta es la educación somática, que tiene que ver, aunque está implícita, ay, se van a pelear mis gatos, aunque esté implícita dentro del movimiento lógico como la parte somática de cómo se vive y explicar, así, el proceso es diferente porque en los laboratorios lo que hacemos es, o lo que sí se pretende es que sientas tu cuerpo, o sea, cómo vives tu cuerpo, no cómo sabes qué es tu cuerpo, sino cómo se vive el cuerpo. Entonces, esa es una como clases que se podrían comparar con las clases. Entonces, damos los laboratorios que los damos juntas, Martelena Welsh y yo, hacemos este trabajo en conjunto, que es súper bonito, el trabajo en dupla es lo mejor que existe en el universo, porque lo que no ves tú, lo ve tu compañera. Y individualmente yo hago unos cursos que se llaman Femtifem, que Femtifem en sueco quiere decir 55, es como 55, Femtifem, pero juego con el sonido de fem femenino, que son cursos para mujeres mayores de 50 años, o de 50 años para arriba. Y esos tienen también el sesgo somático. O sea, todo lo que hago afuera de la academia absolutamente tiene el sesgo somático mucho más fuerte de lo que hago en la academia. En la academia está, porque tiene que estar, porque soy yo, pues, porque si no, no. Pero mi interés está llevado o sea, no tengo tanto tiempo, pues, en la educación somática se requiere mucho tiempo que en la academia el tiempo está como más corto, ¿no? Entonces, las exigencias son diferentes. Entonces, si parte de lo que hago afuera, les cuento, están estos cursos para mujeres, está el LIS, que es Laboratorio de Investigación Somática, que tiene varios temas. Están las cápsulas que hacemos de pausa activa, que son unas cápsulas justo que integran como de ver una cosa desde muchas perspectivas, en donde ya no nada más somos dos, sino siempre o procuramos que haya un invitado especialista que hable del tema desde su punto de vista, y tiene que ver con el interés de crear conexiones, ¿no? Es un interés que, acuérdense, a mí los patrones y las conexiones, pues es lo mío. Entonces, tiene ese sesgo. Y por otro lado, pero esta es la parte ya realmente terapéutica, tengo pacientes, gente que viene a generar su rehabilitación o no tienen que estar lastimados. También tengo gente que viene por estar mejor, nada más, para aprender a repatronar su cuerpo, o sea, a reorganizar los patrones neuromusculares que le permitan ser más funcional de una manera más fácil, por decir, más natural, digamos. Entonces están como esos, ¿sí me explico? O sea, como en la parte de la docencia entran LIS, Femtifem, todo eso. La pausa activa es un bebé híbrido y está la parte de las terapias en donde, pues como un rehabilitador, ¿no? Como un terapeuta físico, pero lo mío es somático y a través del movimiento. Sí quedó claro más o menos así, son como 3 áreas, grosso modo, quitando la parte creativa, sin hablar de la parte coreográfica, ¿no? De creación. Wow. Gracias. Justo ahora me gustaría saber sobre la parte creativa.
¿cómo fue que surgió M de Mar y cuál ha sido su experiencia con M de Mar? Ay, M de Mar es un accidente, amigos. Ah, Es un accidente muy bien logrado. Acuérdense que los errores son los mejores, amigos. No, resultó con M de Mar, fue súper bonito. Cuando yo llego a México, antes de bailar con estos coreógrafos que les digo, yo quería bailar con alguien, pero no conocía a nadie en contemporáneo, porque pues yo me había ido súper clásica, ¿no? Entonces, en los talleres, que me acerqué a los talleres, mi primer contacto fue con Cecilia Lugo, porque yo estaba haciendo mi tesis, haciendo una comparación entre árboles genealógicos de la danza contemporánea en Francia con árbol genealógico de la danza contemporánea en México. Ese era mi trabajo de investigación. Entonces, me acerqué a Cecilia Lugo para que me diera como carnita de dónde, pero llegué a los talleres porque Contempodanza ensayaba en los talleres. Y un día que yo salía de ver los ensayos de Contempodanza, me encuentro uno de estos anuncios de audición, bailarines de contemporáneo, y yo dije, no, pues yo voy a ir. Y a la audición llegué yo, y ya. ah. Entonces, pues quedé, ¿no? Wow. Entonces, era un grupo que ya existía, de contemporáneo, que dirigía Víctor Hugo Lezama, que era bailarín del taller coreográfico de la UNAM, y en donde estaban, era un grupo grande de 10 bailarines, y estaban queriendo como buscar gente nueva y no sé qué, total, que ahí llegué. Entonces, pues listo, pues entonces quedé aceptada, y entonces me dijeron, bueno, pero como ya tenemos funciones, ellos tenían muchas funciones en el Carlos Lazo, porque Víctor, como estaba en el taller coreográfico, tenía muchos contactos, entonces era como fácil moverlo, y yo empecé a ver lo que bailaban, y a mí me emocionaba mucho pues, estar en el escenario, pero pues no podía porque no me salían las obras y lo que quieran. Y entonces Víctor me propuso, bueno, ¿por qué no das el calentamiento tú? Y empecé a hacer mis locuras de piso, ya me conocen, el trapeo profundo, y la mayoría pues se entrenaba con Francis o con misma cosas que daba Víctor, que era muy neoclásica la cosa. Entonces, claro, cuando les pedí que se quitaran el chongo porque nos íbamos a acostar en el piso y que por favor se quitaran las zapatillas, a varias no les gustó nada, nadita, nada. Y de un grupo de 10, bueno, todavía eran 10 y Víctor empezó como a dejarme así de, bueno, entrénalos y pues bueno, ensáyalos, ¿no? Y bueno, llévatelos a la función y yo llego. Empezó como a delegarme hasta que un día habló conmigo y me dijo, mira, yo ya estoy cansado, yo ya no quiero estar aquí, ya tengo con el taller tantos años, no sé qué, te dejo el grupo. ¿Tú quieres montar obra? Pues vas, monta obra, móntales algo. Entonces empiezo a montar algo para 10 y hubo muchas, una que me dijo, no me gusta lo que tú haces porque yo no sudo, no, siento que no hago nada y se fue. Otra dijo, yo no me parece eso de estar trapeando y también se fue. No les hago larga la historia, de 10 me quedé con una. Entonces, una obra que yo había planeado para 10 bailarines, de repente ya no quería que fuera un solo, yo no iba a bailar, ¿no? No quería que fuera un solo, entonces dije, me meto yo y que sea un dueto. Y esta niña que se queda es Maggie Santillán. Entonces me dice, oye, bueno, pues órale, pues sí, móntala, yo encantada. Oye, ¿por qué no le decimos a mi esposo, que es músico, que acompañe la clase? Dame clase, o sea, hacemos clase juntas y vamos con el ensayo, órale. Y llega Rafa González, el señor González con el que trabajo hasta el día de hoy, ¿no? Que es uno de los percusionistas de Botellita de Jerez, entre miles de otras cosas que hace. Y empecé a montar esta obra que dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este dueto? Pues el premio nacional, pues metámonos al premio. Entonces voy y me inscribo al premio, primera vez en mi vida, y yo soy muy que hago las cosas que me dicen, soy obediente. Y entonces en la hoja pedía el nombre y puse mi nombre y ponía nombre del grupo y yo dije, madre mía, nombre del grupo M de Mar. Pero era porque yo sentí que en la solicitud, si pedía nombre de grupo, yo no podía poner no tiene nombre, ¿no? Entonces tenía que poner algo y puse eso y lo metí. Entonces fue un accidente, porque en realidad ahí, pues Maggie y yo entramos al premio, ahí me vio bailar Gerardo Delgado y me vio bailar Raimundo Becerril, y en el camerino Gerardo Delgado me dijo, tú, se lastimó una de mis bailarinas, esto era tipo lunes, y el jueves me presento yo, porfa, échame la balona. No se había lastimado, la habían operado del apéndice. Y porfa, no sé qué, no les hago larga la historia. Voy, me aprendo la cosa esa. Bueno, me aprendo, no. Me dijo, haz eso que estás haciendo, pero en este cuadrito. Y ya, y no me moví. Pasamos a la final y ganamos el premio. Entonces, M de Mar se quedó así, porque entonces yo seguí bailando con Gerardo Delgado,
¿no? Y M de Mar se quedó ahí, pues, accidentado, pues, no existía, pues, había existido para el premio y ya, ¿no? Y ya, total, así salió M de Mar y total, yo seguí bailando con Gerardo Delgado, con el maestro Miguel Ángel Palmeros y con Raimundo Becerril, todo al mismo tiempo, y empezó a haber cualquier cantidad de choques porque se encimaban los ensayos, se encimaba todo. Hasta que dije, stop, me voy de todo, yo quiero seguir mi proyecto de M de Mar. Y entonces me divorcié de todos, volví a llamar a Maggie y le dije, vamos a hacer el grupo, ahora sí en serio. Regresó Maggie y ya había yo conocido gente en donde había estado, ¿no? Donde había estado bailando. Para esa época ya tomaba clases también con Bernardo Benítez. Entonces, de estar con Bernardo, conocí a Cristina Garza y a Luz María García Besné y total, empecé así, oigan, ¿no les gustaría formar parte de mi compañía? ¿No les gusta? Sí, y pum, ahí fue donde realmente surge M de Mar, ¿no? O sea, lo primero fue un accidente para el premio, pero realmente no funcionó como tal. Y en 1992, entonces sí, ya M de Mar tuvo sus primeras funciones como M de Mar en el Teatro de la Danza, ya como M de Mar, ya, con repertorio nuestro, pues. Entonces así fue y así siguió. Hasta hoy. Sigue. Wow. Ay, muy bien. Pues ahora como que nuestra curiosidad es también saber, bueno, usted que ya también estuvo en otro país y así, ¿qué dificultades ha tenido en específico aquí en México? Ay, Miriam, ¿en qué momento? Porque han sido dificultades varias y también logros varios. Una de las cosas que yo me pregunto, bueno, no, yo me pregunto, no, que mucho me han cuestionado es por qué te regresaste, ¿no? Y yo creo que parte de lo que a mí me hizo aprovechar mucho allá era saber que quería regresar. O sea, yo tenía muchas ganas de hacer cosas aquí en México, muchas ganas. Entonces, ¿cómo me fue aquí en México? Fue muy difícil al principio porque no conocía a nadie. O sea, en verdad, yo no había estado en una escuela. Ustedes tienen una cantidad de conexiones. Yo veo la academia y yo digo, es que si yo hubiera podido hacer algo así, es que hubiera estado como la mesa un poquito más puesta, pues. O sea, a mí me tocó picar piedra desde el muy principio y corrí con mucha suerte en muchas ocasiones, ¿no? O sea, sí puedo decir, así como digo de Isabel Beteta como una mecenas de M de Mar propiamente, también puedo decir de la maestra Lidia Romero como es una presencia que sin querer, porque también ha sido fortuito, así como ocasional, pero sin querer ha estado presente en toda como la historia de M de Mar. Ella estaba en la Coordinación Nacional de Danza cuando yo creo M de Mar y pues nadie me conocía, ni yo conocía a nadie, ¿no? Bueno, ya había estado con Gerardo y así, pero o sea, me trataban así, bueno, no conocía a la gente. Entonces, no, quizá ni siquiera es que me trataran, es que yo me sentía fuera de contexto porque justo hablaban de cosas y yo decía, ¿quién es? ¿Dónde es? Talala, talala. Y gracias pues bueno, a esta presencia que ha estado como en los momentos como más floridos de M de Mar, de la maestra Lidia Romero, ella era coordinadora nacional de danza y yo hice una cita con ella sin que ella supiera quién era yo, ni nada, ¿no? Y llegué con un proyecto así engargolado, como se usaba en aquella época, y le dije, es que yo tengo un programa completo con mi compañía que nadie conoce y que pues no está filmado, nada como comprobar que era de calidad o de mala o de buena, nada. Y ella dijo, vamos a hacer una temporada que se llame, ahí me dijo, ¿sabes qué? Está todo programado, pero si algo cambia, pues te llamamos. Yo se sentí primero que me estaban dando el avión y no, a los 2 meses me estaban hablando de la coordinación para decirme que habían armado una temporada que se llamaba Jóvenes Creadores, que no tenía nada que ver con, el FONCA ni existía, ¿no? Jóvenes Creadores, y entonces iban a hacer funciones compartidas, es decir, tú bailabas sábado, viernes y domingo, y otro bailaba jueves y sábado, se cuenta otro grupo. Entonces compartías el fin de semana con otro grupo y me dio funciones. Y nos dio funciones, a mí me tocó compartir era una compañía que se llamaba Caverna 7 con Ivonne Muñoz, y funcionó, fue una dupla que se hizo así sin querer, que Lidia intuitivamente hizo. Las primeras funciones fueron en septiembre y funcionó también
que nos hablaron y nos dijeron, las vamos a repetir en noviembre. Y las repitieron en noviembre. Entonces, eso fue así como una cosa como muy de suerte, porque sin que nadie te conozca, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta y no seguirme ya ahora ya les iba a contar la dupla con Ivonne, pero para no seguirme por ahí, lo que quiero decir es que fue muy difícil no conocer a nadie. O sea, ahora me doy cuenta que yo a mis hijos les digo lo importante que es los contactos. Por eso mi necesidad de generar, ¿no? De crear conexión. Porque de verdad, la danza es gremial. La danza importa muchísimo, muchísimo, o define mucho tu camino, que tengas posibilidades a través de nexos, pues, los nexos. Y yo llegué sin nexos. Entonces yo creo que un camino que un chavillo de ustedes se echa, incluso todavía en periodo de formación, yo impliqué muchos años en donde ya tenía compañía y todo profesional, muchos años se perdieron en eso, en generar nexos y en picar piedra, lo cual hizo que ahora yo soy un ente bastante solitario. O sea, apenas ahora, pero oye, tengo 54 años, estoy empezando como a meterme más y, bueno, gracias a la academia también me pude como meter más, ¿no? Pero he hecho mis cosas muy en solitario también. O sea, si ustedes ven en la historia de la danza, de la gente de mi generación, por supuesto, no me van a encontrar a mí, no siempre, depende en donde busquen, pero ha estado muy en solitario, pues. Ha estado como muy desapegado por las circunstancias, por cómo llego, ¿no? Por cómo llego así. Entonces, eso ha sido complicado, ha sido complejo, pero también lo ha hecho sui generis, pues. O sea, ¿qué hago? Así me tocó, ¿no? Pero no fue fácil al principio, no. Hoy por hoy no es fácil, quiero decir. Uh-huh. Maestra, ¿y el día de hoy considera que se enfrenta a la misma dificultad como artista? Mira, ahorita en este momento soy muy afortunada porque tener el Sistema Nacional de Creadores de Arte, o sea, soy sistema, eso te abre muchas puertas, te posibilita muchas cosas, es más fácil llegar con un soporte atrás, ¿no? Que dice, el Sistema Nacional de Creadores de Arte te está dando este soporte, a llegar tú solo. Entonces, ahorita yo creo que, bueno, no creo, ahorita estoy encantada de la vida porque, digo, si les cuento lo que viene, es así otro de mis sueños dorados que va a suceder, por ese apoyo. Ahora, ¿saben cuántas veces metí la convocatoria? Creo que 12. Oh. Y apenas me la dieron, o sea, bueno, apenas tengo ese reconocimiento, ¿no? Nunca gané un premio, gané premios en música, en videodance, en otras cosas. Pero digo, sin tener un camino de joven creador, chalala, tener ahorita el sistema, pues es un orgullo para mí, porque sí creo que es una oportunidad única, ¿no? Que hay que aprovechar, sacarle jugo, y que me hacen no sentir tan sola. En realidad ahora no me siento sola, ¿no? Ahora tengo un apoyo que me ha posibilitado abrir puertas, que de otra manera quizá lo logras, pero es más complicado. O sea, en vez de invertir 2 días, quizás inviertes 1 año. De verdad, ese es el parámetro, es tremendo. Justo la siguiente pregunta es, en este tiempo, ¿qué sigue para Mirna de la Garza Brena como bailarina, coreógrafa, docente y analista de movimiento? Ay, ¿qué sigue? Bueno, ¿en qué estoy todavía? Sacando adelante mi proyecto del FONCA, estoy en eso, todavía estoy muy, muy metida, pues como que todavía no acabo de terminar eso como para ver el brinco que sigue, pero ¿de qué tengo muchas ganas? Sí les puedo decir. Después de que pase esto, ya tengo los contactos para quizá poder hacer el foro que quiero hacer, traerlo a México, el foro en Barcelona, donde se va a estrenar ahora una obra, un cachito de una obra que es proyecto del FONCA, el 16 de octubre se estrena, que estoy fascinada. Y la que organiza ese foro ya no lo quiero organizar y le dije, yo me quedo con tu foro, y me dijo, vas, organízalo en México. Entonces, sigue eso, sigue como, quiero seguir creando obra, o sea, eso creo que no se va a acabar. No estoy segura que quiera trabajos con muchos bailarines, nunca he trabajado con grandes números, al principio por no tener los contactos, pero ahora por decisión, ¿no? O sea, me encanta lo pequeño,
he aprendido a saber exactamente cuáles mis gustos y chalala, y refinarlos, ¿no? Refinar eso. Entonces, ¿qué sigue? Quiero echar a andar el SIM más profundamente, o sea, más de fondo. Me encantaría, bueno, la docencia es algo que me fascina, no la voy a dejar. O sea, quiere decir, no importa si de la academia me fuera, seguiría dando clases en otros lados. Entonces, ¿qué sigue? Sigue un poco lo mismo, pero desde la comodidad de la edad, quiero decir, dosificado, disfrutado, como menos jaloneado. Creo que cuando eres chavo todo es así, jaloneado. Y yo ya puedo ver las cosas y decir, no, se terminó, no pasa nada, se termina mañana. ¿Sabes? O sea, como encontrar esos momentos de pausa y de certeza de que se va a lograr. Eso que sigue lo mismo, Manuel. No sé decirte qué cambiaría. Cambiaría la manera en la que organizo mi tiempo para dar solo las clases que quiero dar y atender a los pacientes que quiero atender y impulsar el cine, digamos, ¿no? Eso, mucho meterme más en la investigación. Me encantaría entrar en universidad, pues, o sea, entrar en universidad, más, ¿no? Aunque estoy en la de Antioquia, en Colombia, más, porque ahí nada más doy un seminario, ¿no? No, me encantaría estar como más en un rollo académico de universidad también, pues. Yeah. Uh-huh. Wow. Muy bien. Pues ya estamos casi por terminar, solo viene como una sección rápida, que son como preguntas curiosas. Aquí pues son preguntas en realidad como que la respuesta puede ser muy corta o larga si se quiere extender, no hay ningún problema, pero ya no tiene que ver como tanto con el arte y como estas cosas, bueno, o sea, sí, pero no directamente. Ajá. Y pues bueno. Ok. Bien, la primera pregunta es, ¿qué libro le cambió la vida? El extranjero. Okay. De Albert Camus. El extranjero me cambió la vida. Ok. Va. La segunda es, ¿qué actividades la mantienen enfocada día a día? ¿Enfocada en qué sentido? Como pues sí, o sea, como que en los proyectos que tiene y así como que no dejarse caer como por tristezas o que se distraiga muy fácil de muchas cosas, sino como que la mantienen así en su día a día. Como que qué fortalezas, ¿de dónde sacaría eso? ¿Sí? Sí, como algún tipo de rutina que tenga que la ayuda como a concentrarse, ajá. Ajá. Interesante. Es que depende para hacer qué, pero creo que la respiración, o sea, sin que sea una respiración, una técnica de respiración, la respiración me mantiene como puedo hacer esas pausas y mucho el regresar a verme, ¿no? O sea, cuando siento que me estoy saliendo del centro, regresar al centro. Entonces, tiene que ver con una mirada hacia adentro, la respiración y el FUM, la idea de centro, ¿no? Como de hacer un stop y decir, sentir el peso, centrarte. Eso lo hago, o sea, me levanto y hago eso, ¿no? Me levanto y me regreso a mi centro antes de alejarme de la cama, por ejemplo, ¿no? En actividades enfocadas, pues el interés de cada actividad, me cuesta trabajo. Entiendo tu pregunta de la rutina. Creo que tomo café también. Sí, eso es parte de una rutina. Pero sí recurro mucho a mi centro, como a voltearme a ver y hacer stops para poder continuar. Yo creo que tiene que ver con la epilepsia. Yo soy epiléptica y creo que tiene que ver con eso, con el saberte abstraer para prevenir. Quizás, ahorita lo conecté, no sé por qué, nunca lo había pensado, pero quizá tiene que ver porque sé cuando viene una crisis y puedo abstraerme y continuar, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene. Wow. Ok. Bien. La siguiente pregunta es, ¿qué le diría a su yo de hace 10 años? Ay, ¿qué le diría? Que me pase el secreto de cómo le hacía para conseguir todo lo que quería. Y también le diría que se vaya con calma, que va a llegar igual, que no hace falta correr, que igual llegas. Entonces, Okay. sí. Y ya para cerrar nuestra última pregunta, bueno, no es
bueno, sí, es pregunta. ¿Qué consejo podría darle a las nuevas generaciones que buscan hacer de la danza una forma de vida, como en este nuevo mundo? Hoy sí, en este nuevo mundo. Mira, yo creo que no cambia en este nuevo mundo que en ninguno, o sea, que antes, que después, porque creo que tiene que ver con el yo, o sea, tiene que ver con la decisión que tomas. Entonces, yo les diría que dudar es de sabios, pero tener la certeza de lo que quieres y que está en la intuición también es de sabios. Entonces, les diría que duden en cuanto al afuera, pero que se mantengan firmes en cuanto a el adentro. O sea, que la decisión es la decisión. O sea, yo quiero dedicarme a esto. Eso no lo muevan y que a lo mejor las posibilidades y los caminos, de eso duden y prueben. Eso una. Y dos, que sean curiosos, que no se queden con la primera probada. Que sean curiosos, que quieran más. Muy bien. Pues con eso cerramos, maestra. Muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado pues ser la primera invitada, por darnos este espacio, por darnos su tiempo, por compartirnos también muchísimo de su vida. Nosotros no teníamos como tanto conocimiento de, pues en general, de este tema. Creo que se trabó un poco Miriam. Y Bueno, pues porque mucho tiempo y mucho. Gracias. Ay, pues muchas gracias a ustedes, chicos, y los felicito porque también las entrevistas dan oportunidad de reflexionar hacia uno, entonces es de ida y vuelta, o sea, ustedes obtienen algo, pero también gracias a ustedes yo obtengo algo, la oportunidad de repensar mi vida y reacomodar, y esto me deja pensando lo de mi pequeña rutina, no estoy muy segura de haber contestado. Entonces me deja pensar, entonces gracias también por eso. Y el honor de ser la primera, pues también es bien bonito. más que nada es que gracias a usted fue nuestro primer acercamiento a la danza contemporánea, que ahora pues es nuestra forma de vida, tal cual. Entonces, de alguna forma es retribuírselo, agradecérselo y pues estoy muy feliz por todo lo que nos ha contado. Le agradezco muchísimo por abrirse hacia nosotros. Y pues nada, no me queda más que agradecerle, maestra. Mil gracias. Ay, me van a hacer llorar, Manuel, sí es cierto. O sea, que me digas que se acercaron, bueno, no gracias a mí, que yo fui su primer acercamiento, es fuerte. No me había puesto a pensar eso, es contundente. Muchas gracias. Sí, de los dos. Y pues también es la primera que nos apoya como en esto, entonces como la primera de esperemos muchas cosas más que vayamos a hacer. Ay, cuenten conmigo, chicos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Muchas gracias, maestra. No, ¿de qué, chicos? Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales como @sinergiavidaarte. Nos ayudas mucho si puedes compartir este contenido con alguien que sepas que le pueda servir y que quiera acercarse a ser parte de esta nueva familia. Gracias.